Buenas tardes. Mi nombre es Daisy García. Yo soy la instructora que los va a acompañar en la competencia de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Yo soy ingeniera ambiental, especialista en higiene y salud ocupacional. Y esta competencia, pues, la vamos a ver durante este mes y más o menos la primera semana de diciembre. Entonces, se van a abordar temáticas sobre la parte ambiental, que pues es algo que nos compete absolutamente todos los seres humanos, porque todos los seres humanos nos relacionamos con el ambiente, sin importar si trabajamos en la casa, como ciudadanos nos relacionamos con el ambiente y pues es muy importante cuidarlo. Frente al tema de seguridad y salud en el trabajo, también pues es un tema que deben ver absolutamente todos los trabajadores, porque pues ustedes tienen que tener unas nociones mínimas de qué es seguridad y salud en el trabajo, qué condiciones se deben tener en el lugar para realizar la tarea de una manera correcta sin generarse accidentes o enfermedades. Entonces son las dos temáticas que se van a trabajar. Es una competencia transversal porque, como les venía diciendo, pues es algo que compete absolutamente a todas las personas y a todos los trabajadores en este caso. Entonces, hoy vamos a hablar de las dos primeras evidencias que se van a trabajar en la competencia. Esta competencia como tal, les voy a mostrar aquí el nombre que tiene completo, entonces se llama Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Nosotros le decimos ambiental, seguridad y salud en el trabajo, pero ese es el nombre completo. Tiene 4 resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje está enlazado con una evidencia. Entonces, la primera evidencia se las voy a mostrar aquí. Entonces, la primera evidencia es un cuestionario. El cuestionario, pues básicamente, ustedes tienen que revisar el material de apoyo, unos términos y definiciones que vamos a ver hoy rapidito, y que ustedes pues van a pegarle otra revisada para poder presentar ese cuestionario. Un cuestionario de 10 preguntas donde tienen que responder de manera correcta mínimo 7 para aprobar. Si no aprueban a la primera, pues vuelven y revisan el material de apoyo, vuelven y leen y la presentan nuevamente hasta que la pasen. Tiene 3 intentos, pero pues prácticamente imposible que en esos 3 intentos no lo aprueben. Si eso llegara a pasar, pues me escriben para que yo les active un nuevo intento, pero nunca ha pasado. Entonces, la primera evidencia, un cuestionario. ¿Dónde vamos a ver este cuestionario? Entonces, yo me voy aquí para la plataforma. Voy a abrirla. Y la voy a abrir nuevamente porque se me cerró. Ya. Listo. Entonces, ustedes están por acá. Hoy están citados 2 grupos que son el 27-21-859 y el 27-21-860, que ustedes estudian operaciones comerciales en, no sé cómo se dice esto, retail. Bueno, entonces, operaciones comerciales. Ustedes entonces, para acceder a la primera evidencia, pues se van aquí para la parte que dice evaluaciones, aquí en la parte izquierda, y van a buscar la evaluación que se llama, por aquí abajito está, cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ahí ingresa. ¿Listo? Esa es una forma de ingresar. Entonces, ahí, como les digo, 10 preguntitas las que tienen que responder. La otra parte por donde nos vemos, yo me voy a poner aquí vista de aprendiz para ver la plataforma igual como la ven ustedes. Entonces nos vamos por contenido del curso.
En contenido del curso, entonces, esta competencia está en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3, y aquí está el material de formación. Fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Perdón. Y legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Entonces son los dos materiales de apoyo que están dispuestos para esta competencia. Para responder la evaluación, entonces vamos a mirar el de fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde están pues los términos y las definiciones que ustedes pues deben tener en cuenta para iniciar este cuestionario. Entonces está la introducción, fundamentos de seguridad y salud en el trabajo y fundamentos de medio ambiente. Ahí van a encontrar pues básicamente lo que son los conceptos. Entonces aquí nos aparecen seguridad y salud en el trabajo conceptos como peligro, como riesgo, exposición, acto subestándar, pues ustedes los tienen que revisar todos. Yo ahorita en la presentación que les preparé, entonces hago como un resumen de los conceptos más importantes a tener en cuenta para que presenten su evaluación. Este entonces es el material de apoyo que van a tener en cuenta para estas primeras evidencias, el que se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y entonces, recuerden, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3. Nos vamos para la guía de aprendizaje 3, entonces aquí encuentran también estas evidencias que finalizan en el código 501, entonces la actividad de aprendizaje 1, pues es el cuestionario. Que estoy como confundida. Ah, es que hay dos. 2402, no, este sí es. Qué pena, es que los números son muy parecidos. Este que tiene código 220601-501, actividad de aprendizaje 1, entonces por ahí también pueden acceder al cuestionario. ¿Listo? Recuerden que el nombre es cuestionario sobre opciones de solucionar situaciones que se presentan en el contexto ambiental. Tengan en cuenta que el cuestionario se evalúa solo, entonces él ya está programadito para que se evalúe solito. Es la primera evidencia. Y la segunda evidencia que vamos a trabajar en esta competencia, entonces es una presentación. Se llama Presentación sobre estrategias para la prevención y control de impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué es esta evidencia? Entonces, en ambos casos, ustedes tienen que revisar esta semana el material de apoyo que se llama Fundamentos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo primero que van a hacer es responder el cuestionario. Y lo segundo es hacer una presentación que nos dice presentación en PowerPoint o cualquier software para este mismo fin sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Debe contener la siguiente estructura: el título, el cuerpo, la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Antes de, digamos, de mirar el tema como tal, porque ahorita lo vamos a ver, entonces hay que decir, pues básicamente, qué situaciones se pueden presentar en una empresa que puedan generar accidentes o enfermedades, y frente a eso, pues qué acciones de mejora se pueden generar para prevenir accidentes y enfermedades. Entonces ustedes dicen, bueno, en una empresa se pueden presentar accidentes de tal y tal tipo. Entonces ustedes explican qué tipos de accidentes, que se pueden presentar, por ejemplo, caídas por un piso resbaloso, que se pueden presentar cortocircuitos por una mala conexión y eso puede llegar a generar un incendio. Entonces, ustedes pueden, digamos que hablar en términos generales que puede generar un accidente o que puede generar una enfermedad. Después de que contextualizamos eso, vamos a decir, bueno,
qué hay que hacer en una empresa para que no se produzcan accidentes y enfermedades. Entonces, por ejemplo, si yo digo en esta empresa, espérenme un momentico. Entonces, les decía, si en una empresa se presentan caídas por el piso resbaloso, ¿qué hay que hacer? Pues digamos que hacerle mantenimiento al piso. En el caso de que sea porque es un piso mojado, poner señalización cuando se esté haciendo aseo. Que si, por ejemplo, se pueden generar accidentes por cortocircuitos, pues entonces hacerle un mantenimiento a las instalaciones, hacerle una inspección periódica de cómo están las instalaciones eléctricas para prevenir accidentes y pues hay muchísimas cosas que se pueden presentar en una empresa. Entonces ustedes, asimismo, como se pueden presentar muchas cosas, pues ustedes proponen qué soluciones se pueden dar a esas situaciones. Frente a la parte ambiental, entonces también nos habla estrategias para la prevención y control de impactos ambientales. Entonces, el impacto ambiental como tal es la afectación al ambiente. Entonces, si yo contamino el aire, entonces, digamos, decimos, si una empresa tiene emisiones atmosféricas, contamina el aire. Entonces, si contamina el aire, ¿qué se puede hacer para prevenir esa contaminación? Que una empresa agota el recurso hídrico, entonces consumen mucha agua. ¿Qué estrategias se pueden hacer para disminuir el consumo de agua? Y así, entonces ustedes pueden decir de todo lo que son los impactos ambientales, ejemplos de impactos ambientales, pues principalmente negativos, y decir qué se puede hacer en una empresa para prevenirlos. Entonces, de eso se trata la segunda evidencia. ¿Hasta aquí tienen dudas? Para entrarme ya como tal un poco en el tema. ¿No? Por favor, si tienen alguna pregunta en algún momento, abren el micrófono y me dicen, porque en este momento no me queda fácil mirar chat. Bueno, entonces si ustedes de pronto me escriben algo por el chat y yo estoy presentando, no me doy cuenta. Bueno, como no me dijeron nada, entonces yo voy a continuar con mi tema. ¿Listo? Otra vez, primera evidencia, cuestionario. Segunda evidencia, una presentación donde diga qué es un accidente laboral, qué es una enfermedad laboral, qué es un impacto ambiental, ponemos ejemplos y después de eso decir qué estrategias se pueden hacer para prevenirlos dentro de una empresa. La presentación entonces tiene esta estructura, el título, que el título pues es el mismo nombre de la evidencia, el cuerpo, que van a ser mínimo 10 diapositivas donde diga qué es accidente, qué es enfermedad laboral, qué es impacto ambiental y las estrategias de control. Una cosa muy importante, se les está pidiendo una presentación. Entonces, no es un documento de Word en blanco donde solo tenga texto. La idea de las presentaciones es que las acompañen con imágenes que estén relacionadas con el tema que estamos viendo. Entonces yo, por ejemplo, acá, en mi presentación, si les voy a hablar de aspecto ambiental y de impacto ambiental, pues les pongo unas imágenes relacionadas con eso, ¿sí? Todo el tiempo, entonces, dentro de las presentaciones, muchas imágenes. Eso es lo que les voy también a evaluar. Listo. Entonces, aquí les voy a hacer el día de hoy un pequeño resumen sobre las temáticas que están expuestas en esta primera parte que se llama Fundamentos del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de la parte ambiental. ¿Por qué vamos a hablar primero de la parte ambiental? Porque el ambiente, pues, es la temática más grande. Tengan en cuenta aquí, entonces, vamos a hablar de los conceptos. Entonces empezamos con la parte ambiental, les decía. Entonces el primer concepto que tengo es el concepto de ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente pues es absolutamente todo lo que nos rodea. Nos dice que es un sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos, que son los que tienen vida,
y abióticos, que son los que no tienen vida, pero que son fundamentales para que exista la vida como la conocemos, y por las relaciones que se dan entre estos. También por elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Entonces, dentro de los componentes ambientales tenemos el componente natural, que está conformado por lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Dentro de lo que tiene vida, pues encontramos los 5 reinos de la naturaleza. Entonces está todo lo que son las bacterias, están los del reino protista, que son microorganismos también muy importantes dentro del ecosistema. Ya más grandes tenemos los hongos, tenemos la vegetación, tenemos los animales. Entonces todo esto, los 5 reinos son los que conforman la parte biótica, es decir, lo que tiene vida. La parte abiótica, entonces, pues es lo que no tiene vida, pero que es fundamental para que exista la vida como la conocemos. Entonces, dentro de ello está el suelo, el clima, el aire, el agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo vida, pero si no hay aire y no hay agua, no tengo vida. Entonces, aunque esto no tiene vida, es fundamental para que exista la vida como la conocemos. Y finalmente viene el medio social. El medio social es ya donde entra el hombre como especie. Y entonces son todas esas relaciones que se dan con el ambiente, pero que no son tangibles, como la parte económica, como la parte política y cultural. ¿Sí? Aunque no las podemos tocar, no las podemos, digamos que, sí, palpar como estos otros, existen y son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros como especie humana nos relacionamos de una manera diferente como lo hacen los animales. Y en esta parte es muy importante porque nosotros pues somos la especie que más afecta al ambiente. Entonces nos dice que el medio social también es conocido como el medio antrópico. Está conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los 2 sistemas anteriores. Bueno, les doy un tip y es que lo que está aquí en la presentación en verde, sí o sí les sale en el cuestionario, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, el otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta para nuestro cuestionario es el concepto de ecosistema. Nos dice que el ecosistema es el conjunto de seres vivos, elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos, como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Como tal, el ecosistema entonces nos dice que es el conjunto de seres vivos y sus interacciones. La biodiversidad, entonces, es la variabilidad de organismos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. Entonces, esto se refiere a la riqueza de las especies. Colombia, por ejemplo, es un país rico en biodiversidad. Y en el concepto de aspecto de impacto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental, este concepto que está acá es un concepto técnico que está sacado de una norma internacional, pero ahorita se los explico de una manera un poco más sencilla. Entonces, nos dice que el aspecto ambiental son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, hacemos o generamos en la organización y que puede afectar de manera positiva o negativa al ambiente. ¿Qué quiere decir el aspecto ambiental entonces? Que es todo lo que, con lo que nos relacionamos en el ambiente, es decir, lo que tomamos del ambiente y lo que le devolvemos. ¿Qué tomamos del ambiente? Entonces, por ejemplo, agua. El consumo de agua es un aspecto ambiental. El consumo de energía es otro aspecto ambiental. El consumo de otros recursos como combustible, papel, es un aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando del ambiente.
También es aspecto ambiental lo que yo le devuelvo. Por ejemplo, una emisión atmosférica. Estos gases que se están generando acá se le llaman emisiones atmosféricas. Esto es algo que yo le devuelvo al ambiente después de una transformación. Entonces también se llama aspecto ambiental. La generación de residuos sólidos también es un aspecto ambiental. El impacto ambiental nos dice que es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Es decir, la consecuencia de este aspecto ambiental. Entonces, si el aspecto ambiental es la generación de emisiones, ¿cuál será el impacto ambiental? A ver, ¿quién me puede decir? De acuerdo a la imagen. Estoy un poquito mal de la garganta. Nadie puede hablar. Bueno, entonces, si el aspecto ambiental es la generación de emisiones, el impacto ambiental va a ser la enfermedad respiratoria o también puede ser la contaminación del aire. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se genera. Aquí tenemos ejemplos de aspectos e impactos ambientales. Entonces, dentro de los aspectos ambientales tenemos las emisiones, el consumo de agua y energía y los vertimientos. Y eso genera un impacto. Entonces, las emisiones contaminan el aire. El consumo de agua y energía genera agotamiento de los recursos. Y los vertimientos genera la contaminación del agua. ¿Listo? Entonces, de esto es de lo que ustedes tienen que profundizar un poquito más dentro de la presentación para explicar qué se puede hacer dentro de una empresa, pues para disminuir estos efectos. Bueno, otro concepto importante es el de la huella ecológica. En la actualidad tenemos varios conceptos de huella. Entonces tenemos la huella hídrica, que hace referencia al consumo de agua. Tenemos la huella de carbono, que hace referencia a la generación de emisiones de gases de invernadero. Najib, por favor, apaga el micrófono. ¿Listo? Y entonces se me perdió. Y la huella ecológica hace referencia a las transformaciones que hacemos los seres humanos en la naturaleza. Entonces puede estar muy relacionada con lo que es el consumo. ¿Sí? Si nosotros somos personas consumistas que estamos comprando ropa y cosas a cada rato, pues tenemos una mayor huella ecológica. ¿Por qué? Porque se generan más transformaciones dentro del ambiente. También tiene que ver mucho con la generación de residuos. Entonces nos dice que la huella ecológica es un indicador a nivel global que mide el impacto de las actividades que desarrollamos y la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Bueno, estos son los conceptos que tienen que tener en cuenta desde la parte ambiental. Desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces nos dice que seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que estudia la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Entonces lo que se busca es identificar qué cosas están mal dentro del trabajo que pueden llegar a generar accidentes y enfermedades en los trabajadores y generar un cambio para que los trabajadores pues estén más sanos, más seguros y más felices en su lugar de trabajo. Bueno, hay unos conceptos a tener en cuenta dentro de esta parte y son los siguientes. Entonces, el primero es el de incidente de trabajo, que nos dice que es un suceso acaecido en el transcurso del trabajo o con relación de este, que tuvo el potencial de ser un accidente, que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Es decir, que un incidente es un casi accidente.
Aquí en la imagen vemos que el señor se enreda con esta manguera y casi se cae, pero no se cayó. Entonces, es importante tener en cuenta el incidente porque si no se establecen acciones de mejora, lo más probable es que un incidente después genere un accidente. El accidente de trabajo entonces nos dice que es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Siempre que se produce un accidente es porque hay unas condiciones que lo generan. Entonces, unos actos o unas condiciones que lo generan. Estos actos se clasifican como actos inseguros, que son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzca un accidente. Aquí tenemos como, por ejemplo, el señor que está fumando en una zona donde hay material combustible, este otro señor que va conduciendo y a la vez va chateando, entonces hay pérdida de la atención, eso favorece la ocurrencia de accidentes, y este último, entonces está subiendo una escalera sin puntos de apoyo. Entonces, esos actos inseguros a veces se cometen porque el trabajador es imprudente, pero la mayoría de las veces es porque no sabe cómo hacerlo de una manera correcta, es decir, no ha recibido una capacitación. Mientras que las condiciones inseguras son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados, como por ejemplo un piso sucio, una condición de orden y aseo, ¿sí? Un cable en mal estado. Entonces, todo eso que está en el ambiente que es peligroso se conoce como una condición insegura. Tenemos el concepto también de enfermedad laboral. Entonces nos dice que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Bueno, la diferencia entre el accidente y la enfermedad es que el accidente es un suceso repentino, es decir, que ocurre de un momento a otro, mientras que la enfermedad toma un tiempo en manifestarse. El peligro, entonces, es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, un cable en mal estado, un piso liso, defectos en la fabricación de una máquina y presencia de gases y vapores. En este caso, entonces, aquí vemos que, digamos, hay una fuga de gas. Esta fuga de gas puede llegar pues, a generar un accidente como una intoxicación. Aquí tenemos un cable en mal estado que puede llegar a generar un accidente por un cortocircuito y aquí un piso liso, entonces se puede llegar a generar una caída. Los peligros se clasifican en dos grupos, los peligros higiénicos y los peligros de seguridad. Entonces, los peligros higiénicos son aquellos que producen enfermedad. Dentro de ellos están clasificados el peligro biológico, químico, físico, biomecánico y psicosocial. Dentro de los peligros de seguridad, entonces son aquellos que generan accidentes, como el peligro mecánico, eléctrico, locativo y tecnológico. ¿Listo? Aquí vamos a mirar entonces en la siguiente presentación la clasificación otra vez. Bueno, vamos a mirar un poco más a fondo esto. Bueno, entonces, la presentación que les acabo de mostrar es para que tengan en cuenta el cuestionario. Esta segunda presentación es para tener en cuenta la presentación que van a realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de otra vez qué es un aspecto e impacto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental es el cambio que hacemos en el ambiente. ¿Listo? Lo que tomamos del ambiente o lo que le devolvemos al ambiente. Mientras que el impacto ambiental es lo que se genera a causa de ese cambio. Otra vez, entonces aquí tenemos que si genero emisiones, por ejemplo, que mi empresa fabrica alimentos para animales.
Entonces, en la fabricación de esos alimentos, pues yo tengo que generar unas emisiones porque voy a cocinar. Entonces, esas emisiones van a generar unos gases tóxicos, van a generar unos olores y eso contamina el aire. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que establecer un plan de manejo ambiental. ¿Qué es un plan de manejo ambiental? Nos dice que es el conjunto detallado de medidas y actividades que están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados que se causan por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Entonces, aquí tenemos ejemplos de medidas de prevención. Las medidas de prevención son las acciones encaminadas a evitar los impactos, efectos y riesgos ambientales que pueden causar impactos negativos o daño a las personas, al medio ambiente, a la propiedad privada durante la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, un diseño adecuado, mejoramiento de la tecnología o impedir el vertimiento de productos de actividades de mantenimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, mejoro la tecnología de una máquina y hago que consuma menos energía, estoy previniendo un impacto ambiental. Si yo, por ejemplo, creo una barrera para que un contaminante no llegue a un río, pues estoy evitando el impacto ambiental de la contaminación del agua. Las medidas de mitigación, entonces, son las acciones propuestas con el fin de disminuir la magnitud o la importancia de los impactos ambientales adversos. Por ejemplo, disminución de un área de intervención, barreras vegetales y control y mantenimiento de máquinas y equipos. Las medidas de corrección son aquellas acciones que al modificar las acciones o efectos consiguen anular, corregir o atenuar un impacto recuperable, ya sea con el mejoramiento del proceso o sus condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, programas de reforestación o construir pasos para la fauna. Finalmente tenemos las medidas de compensación. Estas medidas no evitan ni atenúan o anulan la aparición de un efecto negativo, pero contrarrestan la alteración del medio al realizar acciones con efectos positivos, que compensan los impactos negativos que no son posibles de evitar, mitigar o corregir. Una medida de compensación es cuando ya algo no se puede arreglar, pero se hace otra cosa buena en el ambiente para, digamos que, lograr un equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí se pone la construcción de una vía. Al construir una vía, pues se van a generar impactos ambientales negativos muy graves, ¿sí? Por ejemplo, que digamos, si aquí había un ecosistema de aves, pues ya grave, eso se acabó con ese ecosistema que había ahí. No hay forma de arreglarlo, ¿sí? Ya eso se dañó, pero ¿qué sí se puede hacer? Por ejemplo, ofrecerle trabajo a los residentes del lugar y eso genera impactos ambientales positivos, ¿sí? Porque le está generando algo bueno a esa comunidad. Entonces, son dos cosas diferentes, pero pues una afecta de manera negativa al ambiente, la otra la afecta de manera positiva. Entonces, ahí hay como un equilibrio. Bueno, en la parte ambiental, entonces siempre se identifican las actividades de la empresa, luego se identifican los aspectos ambientales. De esos aspectos ambientales miramos cuáles son los impactos que se generan y después de los impactos, pues se establecen unas medidas de control. O sea, aquí, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica al transporte terrestre de mercancía. Entonces, ellos generan emisiones atmosféricas, pues porque los carros utilizan combustible, van a contaminar el aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer para disminuir eso? Entonces decimos, logística apropiada en la distribución de la mercancía, pues para disminuir los viajes. Si se disminuyen los viajes, pues menos combustible se va a gastar y por ende menos emisiones se van a generar. Asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos con revisiones técnico-mecánicas y, de ser posible, el cambio del combustible a uno más amigable. Frente a la parte de seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a retomar el tema de los peligros.
Decíamos que hay unos peligros que producen enfermedad y otros que producen accidente. Los peligros que producen enfermedad se conocen como peligros higiénicos. Dentro de ellos tenemos los peligros biológicos, que es cuando tenemos exposición a un agente vivo como un virus o una bacteria o un hongo. Dentro de estos, pues los que están más expuestos son generalmente los trabajadores del área de la salud con personas y con animales, los trabajadores de servicios generales y también las personas de la parte agrícola. ¿Por qué? Porque están expuestos a organismos vivos, entonces están más expuestos al peligro biológico. Eso no quiere decir que otros trabajos pues no generen exposición a peligro biológico. Yo, por ejemplo, si soy instructora presencial, pues voy a tener que atender aprendices que si uno llega con gripa, pues es posible que me la pegue. Entonces, eso es un peligro biológico. También se ve mucho cuando hay atención al cliente. Los peligros químicos, entonces, es cuando hay contacto con una sustancia química que puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. Las consecuencias de esa exposición a los peligros químicos dependen de la sustancia que se esté manejando. El peligro físico es por contacto con cualquier forma de energía, como por ejemplo el ruido, que puede llegar a generar enfermedades como la hipoacusia o la sordera. La iluminación por exceso o deficiencia, que puede generar pérdida de la agudeza visual. Físico por vibración. Físico por temperaturas extremas, calor y frío. Presión atmosférica y radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces el peligro físico es como tal por exposición a cualquier forma de energía. La vibración, por ejemplo, son una forma de ondas, ¿sí?, que llegan a nuestro cuerpo. Eso afecta el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Entonces, esta es una forma de peligro. Está el peligro psicosocial, que estamos expuestos absolutamente todos los trabajadores, que se da por las relaciones que tenemos en el trabajo, por las características de la organización, por las características del grupo social, por las condiciones de la tarea, si hay mucha carga mental, si hay demandas emocionales, o si por el contrario es un trabajo muy monótono, y también por la jornada de trabajo. Si, por ejemplo, se tienen turnos o si no se tienen descansos dentro de la jornada laboral. Finalmente tenemos dentro de los peligros higiénicos, que son los que producen enfermedad, los peligros biomecánicos, que son también conocidos como peligros ergonómicos y afectan pues nuestro sistema osteomuscular. Está dado por posturas antigravitacionales, posturas forzadas, posturas mantenidas, que esto es muy común en los trabajadores administrativos, estar todo el tiempo en una misma posición, manipulación manual de cargas, esfuerzo y movimientos repetitivos. Todo esto puede llegar a generar enfermedades si no se establecen las medidas de control adecuadas. Dentro de los peligros de condiciones de seguridad, que son los que producen accidente, entonces tenemos el peligro eléctrico por alta y baja tensión o estática. Esto puede llegar a generar electrocuciones, quemaduras y hasta la muerte. El peligro mecánico es por contacto con elementos de máquinas, herramientas o piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos, que puede llegar a generar cortes, cizallamientos, aplastamientos, golpes, entre otros. Está el peligro locativo, que tiene que ver con el almacenamiento, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo y caídas de objetos. Entonces, esto puede llegar a ocasionar golpes, caídas también. Está el peligro público, que es muy común en las entidades que manejan dinero, entidades financieras o entidades comerciales. Entonces está dado por robos, atracos, asaltos o desorden público. Entonces uno puede resultar herido en una situación de esta. Están los accidentes de tránsito, que pues están expuestos los trabajadores que trabajan en la calle, y también
los trabajadores pues que son conductores. Está el peligro tecnológico por exposición, por explosiones, fugas, derrames o incendios. Está el trabajo en alturas, que es el trabajo que se da a más de 1.5 metros. Está el trabajo en espacios confinados, que son espacios muy pequeños, que generalmente pues tienen deficiencia de oxígeno, presencia de gases tóxicos, como por ejemplo una alcantarilla. Y finalmente tenemos los fenómenos naturales, como los sismos, las lluvias torrenciales, las granizadas, los vendavales, los maremotos, y depende de dónde estemos ubicados geográficamente. Bueno, después de que identificamos los peligros dentro de un lugar de trabajo, hay que establecer unas medidas de intervención o medidas de control. Estas medidas de control se dividen en 5. Entonces, están las medidas de eliminación, que son las que se tratan de modificar un diseño para eliminar el peligro. Entonces, por ejemplo, aquí el señor está expuesto a un peligro biomecánico por levantamiento manual de cargas. Eso puede llegar a generar a largo plazo una enfermedad en su columna vertebral. Para eliminar este peligro biomecánico, entonces yo puedo dotarlo de una carretilla, ¿sí? Para que él ya no tenga que levantar manualmente esa carga. Cuando no es posible eliminar los peligros, entonces podemos establecer el control de sustitución. Los controles de sustitución es cambiar algo por o sustituirlo por algo menos peligroso o con menos energía. Entonces, digamos que yo fabrico zapatos, entonces es imposible quitar el pegante dentro de la fabricación de mis zapatos, ¿sí? Digamos que lo requiero sí o sí. Entonces, como no puedo eliminar el pegante, que es la fuente de peligro, un peligro químico, lo que puedo hacer es cambiarlo por uno menos tóxico. Eso sería una medida de sustitución. Están los controles de ingeniería, que consisten en instalar sistemas alrededor, digamos que en el ambiente. Sistemas, por ejemplo, de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento o cerramientos acústicos. Y pues se tratan de instalar cosas para disminuir el efecto del peligro. Están los controles administrativos, que tienen que ver con la señalización, las advertencias, los procedimientos de seguridad y la capacitación del personal. Y como última medida tenemos los equipos y elementos de protección personal, que estos son la última medida que se tiene en cuenta y generalmente pues se utilizan como apoyo a las otras medidas de intervención. Hay que tener en cuenta que también los elementos de protección personal no aplican para absolutamente todos los peligros. Listo. Entonces, chicos, estas, pues esto es lo que hay que tener en cuenta. Otra vez les recuerdo para los que llegaron así más tardecito. Entonces, la primera evidencia, un cuestionario. La segunda evidencia, una presentación. Entonces, otra vez les proyecto aquí la presentación, qué características tiene que tener. Entonces, tiene que tener un título, un cuerpo, que en el cuerpo van a decir qué es accidente laboral, qué es enfermedad laboral, qué es impacto ambiental, ponen ejemplos y después van a decir qué hay que hacer para prevenir accidentes laborales, enfermedades laborales e impactos ambientales. Generan una conclusión y esa presentación va a tener como mínimo 10 diapositivas acompañadas de dibujitos, un contraste bonito, o sea, que se vea bien bonita la presentación. ¿Listo? ¿Para cuándo? Esta presentación y el cuestionario deben presentarlo el día domingo 19 de noviembre. ¿Listo? Entonces, 19 de noviembre hasta las 11:30 de la noche. Es la fecha de entrega de estas dos evidencias. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas?
¿No? ¿Sí? Buenas noches. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Para cuándo hay que entregar el video? ¿Para el mismo día, domingo? No, video. Sí, de la No. presentación. No, 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 no. No es video de la presentación, es una presentación, no es video. Ah, una diapositiva. Son las diapositivas, sí señora, porque la última evidencia sí es un video, pero pues de eso todavía no hemos hablado. ¿Listo? Por eso, o sea, son dos. Son para el mismo día todo, el cuestionario y eso. No, otra vez, ponle cuidado. En total son 4 evidencias, ¿sí? Pero hoy solamente expliqué la primera, que es un cuestionario, y la segunda, que es una presentación. Yo no les he hablado de videos. En ningún momento hablé de videos. Presentación. ¿Listo? Sí, profe, fue que me equivoqué. Disculpe. Bueno. Listo. Entonces las dos son para el domingo. Joana. ¿Vale? Buenas noches. Qué pena. Una pregunta. ¿Esta clase va a ser montada la grabación? Lo que pasa es que, pues, personalmente yo trabajo, ¿sí? Y generalmente yo sí trato de ingresar a las clases, pero pues las clases la mayoría son a las 6, que más o menos uno ya está saliendo o está, por ejemplo, en el bus puede ir uno escuchando la clase, pero por ejemplo yo ahorita estoy en el trabajo y no puedo, digamos que no puedo estar 100% pendiente de la clase. ¿Qué posibilidades hay de que esas clases sean más tardes o que la grabación quede cargada el día después o algo? Porque sí se ha presentado que las grabaciones de los otros instructores han tenido inconveniente y no han quedado montadas. Entonces ya uno se retrasa en hacer las evidencias. Bueno, Joana, lamentablemente es lo más tarde que puedo hacer la grabación, la clase, perdón, porque no me está permitido trabajar en la noche por mi forma de contrato. Entonces, puedo trabajar hasta las 6 de la tarde, o si no me tendrían que pagar horas extras. Entonces, es imposible. Pero, por ejemplo, la grabación sí. Bueno, Sí, la grabación sí podría quedar cargada para revisarla. Lo que estoy haciendo para garantizar, les envío un correo interno yo la subo a YouTube. Entonces yo les envío un correíto por la plataforma, ¿sí? Entonces miran ahí los mensajes de la plataforma y ahí les llega un mensaje mañana con el link de la grabación en YouTube. ¿Listo? Y obviamente también queda cargado en queda cargado aquí en la plataforma. Vale, gracias. Bueno, en el caso de que definitivamente no puedan ver la grabación, entonces me pueden enviar un correo a aquí está, si ustedes van aquí a mi información, entonces aquí está mi correo. ¿Listo? Pero no ha pasado. Yo soy muy juiciosa con la grabación porque pues entiendo que ustedes tienen tiempo en la noche y yo lamentablemente no puedo hacer las clases por la noche. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Sandra. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que tenía mala conexión en el empiezo de la clase y pues, o sea, no me quedó bien claro lo de cuestionario. ¿Será que usted me puede hacer el favor y como, no sé si tenga tiempo de explicarme un poquito lo del cuestionario, que fue lo que no entendí bien? Sí, tienes que presentar un cuestionario, entonces vamos a ingresar aquí a la plataforma. Espérate, que tengo muchas ventanas abiertas. Nos vamos para acá. Desde el principio. Entonces, tú puedes acceder al cuestionario de dos formas. Puedes meterte aquí por evaluaciones, que siempre se me pierde, aquí está a mano izquierda, evaluaciones, y vas a buscar
este que dice cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad en el trabajo. Esa está la evaluación, ¿listo? Puedes acceder por ahí o también te podrías ir por contenido del curso. Entonces, esta O sea, competencia es de la fase 3 de ejecución, sí. actividad de proyecto 3. Aquí encuentras el material de formación. Entonces, el material de formación, revisas fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, que es pues donde está, digamos, lo que tienen que revisar para poder responder el cuestionario. Y aquí, entonces, si miran actividad de proyecto 3, bueno, la guía de aprendizaje 3,